Esperanza, el centro de la Biblia. Un estudioso contó que hay 31.174 versículos en la Biblia y los que están en el centro son: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Estos, cuando menos para mí, representan un mensaje fundamental de esperanza en Dios. Muchos de los salmos eran coros. Cuando este se cantó en la apertura del segundo templo, Esdras expresó: según la ordenanza de David, rey de Israel. Es uno de los más citados en el Nuevo Testamento y en los días de Jesús era parte del ritual de la Pascua. Mateo y Marcos dicen que Jesús cantó un himno con sus discípulos en la última cena. Bien pudo haber sido este, y podríamos imaginarlos cantando: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Revisemos algunos pensamientos a los que nos lleva este salmo. Un reto de fe. Es probable que alguien que escuche hoy esta reflexión se encuentre agobiado por la tristeza o por la soledad. Quizás padezca una enfermedad crónica o sienta que su mundo se está desmoronando, pues los problemas en su familia no tienen fin, o son ya demasiados los compromisos económicos a los que no puede hacerles frente. Pero el salmista da una solución: céntrate en alabar al Señor. Parece un contrasentido, pues ¿cómo voy a alabarlo si todo lo que tengo son carencias y sufrimientos? Pero en realidad es un reto de fe. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tú alaba al Señor porque Él es bueno. No tienes que esperar a que las cosas se compongan para agradecer lo bueno que Él es. Encontrarás que para siempre es su misericordia. Esta frase es tan importante que se usa 34 veces en los Salmos para reafirmar tu fe. Alabemos. El salmista invita a que todos alabemos el nombre de Jehová y distingue 3 invitados. Diga ahora Israel. Se invita primero a todo descendiente de Israel a alabar al Señor por sus misericordias, desde la maravillosa salida de Egipto y la conquista de la tierra prometida hasta las bendiciones de cada día. Ellos entonaban la primera parte del salmo. Para la segunda parte, invita a la casa de Aarón, o sea, a los sacerdotes, para que contesten. Ellos tenían agradecimiento por la llegada de David al trono. Saúl había hecho una matanza e interferido con su oficio sagrado, mientras que David les restituyó sus responsabilidades. Y en el canto de los sacerdotes estaba la respuesta al canto del pueblo. Y por último, a los que temen a Jehová. Si bien en forma literal se refería a los extranjeros que se habían refugiado bajo las alas del Dios de Israel, como el ejemplo de Ruth la Moabita, proféticamente se estaba refiriendo a nosotros, quienes tememos a Jehová y estamos repletos de motivos de agradecimiento para alabarlo. Así que
una última parte se cantaba todos juntos. Después de ese llamamiento a la adoración, David da su testimonio, el cual seguramente tú, como yo, puedes hacerlo tuyo. Desde la angustia. Este no era un mero poema, sino un canto nacido desde la angustia. La palabra angustia del hebreo también puede traducirse por angosto o estrecho, que pudo haber sido la sensación del salmista. Y quizás también tú, alguna vez, te haya dado trabajo respirar y sentías un hueco en el estómago. David, además, en una especie de paranoia decía: todas las naciones me rodearon, como si todos estuvieran en su contra y muchos soldados lo acorralaran. Y en el patrón de la poesía hebrea repite la idea para enfatizar: me rodearon como abejas. Si alguien conoce cómo ataca un enjambre de abejas, podrá entender a David. Se defiende de una, pero ya la otra lo está picando, y sigue otra y otra en una amenaza sin final. Pero, irónicamente, sumido en sufrimiento, principia a declarar victoria, porque si bien el texto hebreo destaca que David se sentía consumiéndose, dice: se enardecieron como fuego de espinas. Él espera en Dios que ese fuerte dolor se apague pronto, y relata que cuando esperaba ser destruido, su única salida fue orar. Invoqué a Jehová. Usa la abreviatura del nombre Jehová como licencia poética. Ya sin esperanza invocó al Señor. Invocar a nuestro idioma viene de la palabra latina vocare, que era el sonido de la trompeta llamando a la batalla. Así que seguramente él no estaba calladito, sino que clamaba, le gritaba a Dios a voces, como el sonido de la trompeta. Él buscaba su ayuda en forma urgente y con mucha insistencia. Él no estaba rezando, no era algo ritual, sino que de su corazón salen lamentos desgarrándose, tan dolorosos que también implicaban que él le cedía los derechos a quien estaba invocando. Algo así como: si tú me ayudas, haré lo que me mandes. Y me respondió Jehová. Seguramente después de un tiempo de quietud, viene la declaración más maravillosa que el afligido, el angustiado, que tú y yo podemos declarar. A Dios clamé estando en angustia, y me respondió Jehová. Ahora, como Dios le respondió, declara que incluso a los que lo atacan, yo les destruiré. Tiene seguridad en su victoria, porque esta no depende de él, sino del amor de Dios. Y repite: porque para siempre es su misericordia. Y si esa misericordia eterna de Dios respondió al clamor angustioso de David, si tú le invocas hoy, también podrás declarar: me liberó de mi angustia. Y aún antes de ver una respuesta material, el primer acto de Dios fue poniéndome en lugar espacioso. ¿Cuán grande será tu agradecimiento? Eso depende del tamaño de tu angustia. Es muy grande, entonces también será muy grande tu agradecimiento. Y ahora
inicia el canto de confianza. Jehová está conmigo. En cada problema quisiéramos conseguir la ayuda de alguien poderoso, pero imagina, tú hoy puedes decir con el salmista: Dios está conmigo, no temeré, nada hay que temer. Dios no te ha dicho que no sufrirás, sino que no temerás si decides que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El salmista había aprendido a confiar en Dios a través de amargas decepciones. Confió en Saúl y éste lo quería matar, e incluso fue traicionado por uno de sus propios hijos. Por eso declara que ni el hombre ni los gobernantes podrían ayudarlo en la forma en que solo Dios puede. En nuestros negocios diarios, qué importante es tener buenos socios, buenas amistades, aliados poderosos. Pero imagina lo maravilloso que es decir: Jehová está conmigo, Él es mi garantía de victoria y va más allá de la batalla que estoy luchando. Si Él está conmigo, todo cambia. Y Dios te repite: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Quién contra mí? Ahora, confiando en Dios, es maravilloso. Él ya no está anotando todos mis fracasos, debilidades y faltas, sino que Jesucristo, lejos de condenarme, está intercediendo por mí. Y lo más maravilloso es que Dios no está en mi contra, sino que Jesús en la cruz declaró: consumado es, todo está pagado. Y escribiría Pablo años después: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Él me justifica, ¿quién es el que condenará? Y surgen las palabras maravillosas: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si yo fuera perfecto, Él no tendría que interceder. Lo hace porque sabe mis debilidades y mis fracasos. Por eso, Pablo escribe: ¿qué diremos a estas cosas? Oh, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué maravilloso! El Señor está de mi parte. ¡Qué tranquilizador! Dios está respondiendo por mí. No importa lo que aquel que no me quiere haga. Si el hombre me condena, si el hombre me encuentra faltas, si yo veo mis fallas y me condeno, aún así el Señor está de mi lado y por lo tanto tendré la victoria sobre el enemigo. Pues el Señor ha dicho: yo pelearé por vosotros si nosotros buscamos su voluntad. Dios es mi salvación. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. La declaración es maravillosa. Puedo cantar sus maravillas porque Dios es todopoderoso y bajo sus alas me siento seguro. A pesar de mi angustia, Dios se mantendrá firme. Dios mismo se convertiría en la fortaleza y en el cántico de los que confían en Él. Él es tu refugio. Él quiere ser tu gozo y tu felicidad. Él da propósito a tu vida y Él nunca te defrauda. Cuando declaramos que el Señor es nuestra salvación,
significa que no necesitamos a ningún otro para que nos ayude y libere. Él es nuestro descanso y rescate. Así cantó Miriam, la hermana de Moisés, cuando Dios los liberó de los egipcios. Lo hicieron los exiliados restaurados cuando regresaban de Babilonia, y lo hacían aquellos que llegaban a las puertas de Jerusalén. Dios es mi canto, alegría y seguridad, voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. Habiendo recibido el maravilloso rescate de Dios, su pueblo se une a David en su voz de gozo. Ellos construían unos tabernáculos para la fiesta y desde allí probablemente cantaban este salmo en la Pascua y, según el Talmud, también durante la fiesta de los tabernáculos. Podemos escucharlos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Toda la fuerza de Dios está a mi favor. La diestra de Jehová se repite 3 veces para no dejar duda que Dios, con toda su habilidad y fuerza, hará maravillas para rescatarte y que Él te salvará. Pues los hebreos tenían la costumbre poética de repetir 3 veces un concepto para denotar perfección. Dios estará con todas sus fuerzas y perfección a tu lado. Por eso el salmista dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Él confiaba en que Dios lo guardaría de la muerte, aún en medio de la peor crisis, y que una vez salvado, daría su testimonio a quienes quisieran oírlo y a los que no, también. Y aquellos que llegaban a Jerusalén cantaban a la entrada, pidiendo permiso para pasar. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Las puertas eran el lugar de justicia. Ahí se sentaban los jueces y declaraban el derecho del hombre, como se anota en el canto de la mujer virtuosa de Proverbios. Cuando lo escribió, el salmista pensaba que, aunque pareciera imposible por los peligros que estaba enfrentando, él nuevamente entraría lleno de alabanzas a la ciudad santa, la cual le abriría sus puertas, porque esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, y él alabaría a Dios dando su testimonio. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Como un gran paréntesis, el Salmo profetiza un mensaje evangélico. Jesús, la piedra del ángulo, fue rechazado por su pueblo, y simbólicamente lo mismo pasó en la construcción del templo de Salomón. Aunque David quiso, Dios no le permitió construirle un templo por la vida que había llevado y la sangre derramada. Pero él le dejó a Salomón todos los recursos necesarios para que lo hiciera: los planos, el oro y la plata, así como las relaciones internacionales necesarias, la madera que desde el Líbano le mandarían. Y como los israelitas no tenían la tecnología de construcción de grandes edificios, recurrieron a los egipcios para las estructuras del templo, porque ellos sí tenían experiencia en las grandes construcciones de templos y palacios.
Construir el templo de Salomón era un acto de profunda reverencia, pues se construyó en silencio y fueron armando las grandes piedras para las paredes y las puertas, las cuales ya venían listas para armar. Cada piedra de la cantera venía cortada a la medida exacta y ellos solo tenían que colocarla sin hacer el ruido de los canteros. Pero los constructores israelitas no dominaban esa tecnología egipcia de construcción y como no entendían cómo debían armarla, desecharon una piedra a la que no le encontraron lugar y que era la que cerraba la construcción de la gran puerta, por lo que la arrojaron al torrente de Cedrón frente al monte de los olivos, sin entender que la más importante, que era la que cerraba el círculo. Y finalmente, cuando lo entendieron, tuvieron que ir hasta el arroyo para rescatarla. Jesús utilizó esta ilustración sobre el rechazo que le hizo su pueblo, como lo relatan Mateo, Marcos y Lucas. Igualmente Pedro lo cita en Hechos y en su primera carta, y Pablo hace referencia a ese ejemplo en Efesios, siendo el texto del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo. Mi testimonio. David cierra el Salmo reconociendo que él no merecía su salvación, sino que de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, llegando a la cúspide de su testimonio al decir: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. E inmediatamente: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Según los estudiosos, para los hebreos la salvación comprende todos los favores de Dios, y la palabra sálvanos en hebreo, Hosana, es exactamente lo que gritó la multitud en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mateo, Marcos y Juan citan esa frase como la bienvenida que le dieron a Jesús en su entrada triunfal, cuando se presentó formalmente a Israel como su Mesías y Rey. Y el Salmo sigue diciendo: te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y a esta petición que hacen quienes van llegando, responden aquellos que ya están dentro: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Así cantan los sacerdotes al pueblo, como dijera siglos después Pablo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y sigue el Salmo: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Hay un enfoque importante: Jehová es el Dios verdadero, por encima de todos los ídolos, y por eso Él puede iluminar el camino. No nos podemos perder. Este Salmo, nacido de la angustia, dice que aun cuando ya no veamos luz en nuestra vida, Dios es quien puede traer nuestra salvación. Y ahora viene el sacrificio de agradecimiento a Dios: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Práctica y ceremonialmente, el animal que iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo era atado a unos cuernos que salían del altar, y sujeto allí se le daba muerte. Para nosotros ahora es muy claro el simbolismo de la crucifixión del Cordero de Dios por nuestros pecados,
Y a la suma de todas esas experiencias y testimonios, termina el Salmo diciendo: mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y reafirma el coro de todo el Salmo: alabad a Jehová. Este Salmo termina reconociendo la bondad de Dios, ahora fundamentándonos en todo lo que hemos pasado. Y la voz que surge de nuestro pecho no busca convencer a otros, no permite que alguien quiera discutirlo, porque Él es bueno. Ese es mi testimonio. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga su palabra.